Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Agradezco al Señor por el culto de esta mañana. También por la oración de los hermanos para Seminario Bíblico ICLF de Arequipa. Sí, y 3 días de seminario y 2 días de CLF en Arequipa fue una gran bendición de Dios. Y también varios hermanos de Iglesia de Lima fueron a Arequipa y por medio de apoyo de los hermanos de Lima, también los hermanos de Arequipa están muy agradecidos. Por eso nos invitaron otra vez. Amén. Hay que ir, ¿no es cierto? No solamente a Arequipa, sino hay muchas ciudades, muchas iglesias de provincia piden también visita de los hermanos de Lima. Hace poco hubo visita de los hermanos de Lima a diferentes iglesias de provincia. Eso también ayudaron mucho. Los ministros de provincia me comentaron, ¿no?, que la visita de los hermanos de Lima fueron gran ayuda para las iglesias de provincia. Por eso estoy agradecido delante de Dios, ¿cierto? Y con corazón unido a la voluntad de Dios, a la promesa de Dios, todo Perú será salvo. Nosotros avancemos. Bueno, hermanos, esta mañana yo les invito un pasaje de la Biblia, libro de Josué, capítulo 9. Hermanos, vamos a buscar el libro de Josué, capítulo 9, versículo 1. Voy a leer Josué, capítulo 9, versículo 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado de Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestido viejo sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Jesús les dijo: ¿quién sois vosotros? ¿De dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot.
Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos. Decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y lo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cuernos de vino también los llenamos nuevos, los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y vuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Hasta versículo 15. Esta vez, cuando hubo seminario bíblico en Arequipa y CLF, por la gracia de Dios, yo pude compartir sobre el propósito de Dios, el corazón de Dios, que entregó la ley de Dios a los israelitas. Porque muchos creyentes de Dios de hoy en día no entienden bien sobre el propósito de Dios, el corazón de Dios, que entregaron la ley de Dios a los israelitas, ¿no? Porque Dios escogió a Israel. También Dios amó a Israel, ¿cierto, no? Entonces, más que otras naciones, Israel recibió el amor de Dios y también recibió la gracia de Dios. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, está escrito la razón de Dios que escogió y amó a Israel. ¿Me hago entender? Ahí está escrito claramente. Vamos a buscar la palabra de Dios, Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7 está escrito claramente. 7:7 voy a leer. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí 7:7 de Deuteronomio está escrito claramente la razón que Dios escogió y amó a Israel, ¿no? Aquí que dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, por medio de ese pasaje de la Biblia, ya nosotros podemos encontrarnos con el corazón de Dios que amó y escogió a Israel, ¿no? ¿Con qué razón Dios les escogió? Porque el pueblo Israel era más insignificante que todos los pueblos. Pero los israelitas no consideraban a ellos mismos como Dios les consideró. Ellos, ¿qué pensaban, no? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios nos ha escogido? Porque somos diferente que otras naciones. Nosotros somos mejores que otras naciones.
nosotros tenemos mejor corazón que otras naciones. Por eso Dios nos ama, Dios nos selecciona. Así los israelitas consideraban a ellos mismos. Y por ejemplo, y el corazón de Dios, el corazón de Israel eran muy diferentes, muy separados. Amén. La verdad, Dios escogió a Israel, que era el pueblo más insignificante que todos los pueblos, pues a través de Israel, para enviar nuestro Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo, al mundo. Amén. Amén. Entonces, el pueblo de Israel era más insignificante, por eso, a través del pueblo más insignificante que todo, Jesucristo obró, Jesucristo trabajó, Jesucristo manifestó su gloria, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, un día, Goliat y ejército de filisteos subieron contra Israel para conquistarlo. Entonces, en aquel tiempo, rey de Israel era Saúl. Entonces, Saúl convocó su ejército y salieron para pelear contra los filisteos. Pero cuando Saúl y el pueblo de Israel vieron a la cantidad de ejército de filisteo, además, cuando ellos vieron a Goliat, se desesperaron, se turbaron, se desmayaron. ¿Cierto, no? Entonces, hermanos, siempre los ojos de Dios estaban sobre la tierra de Canaán. Amén. Amén. Porque Deuteronomio está escrito, ¿no? Siempre los ojos de Jehová están sobre la tierra de Canaán. Como Dios sabía que Goliat iba a subir o no. Sí, Dios sabía que Goliat iba a subir, cantidad numerosa de ejércitos de filisteo iban a subir. Dios lo sabía. Que Dios es quien sabe de todo. Permitió que Goliat y filisteos subieran contra Israel. Amén. Amén. Entonces, uno ¿qué puede pensar? ¿No? Dios permitió para que Goliat y ejército de filisteos subieran contra Israel. ¿Para qué? Para angustiar a Israel, para molestar a Israel, para castigar a Israel, para maldecir a Israel. Así uno interpreta, porque su pensamiento está muy cerca de Satanás. ¿Me hago entender o no? Pero la verdad, Dios, con una razón, Dios permitió para que Goliat y ejército de filisteos subieran contra Israel, ¿no? ¿Con qué razón? A través de Goliat, a través de los filisteos, para manifestar que Dios estaba con Israel. Amén. Dios estaba con Israel. Porque en las situaciones normales, en la situación cómoda, ¿cómo uno puede saber que Dios está conmigo? Por ejemplo, yo tengo 10 dedos, mi esposa también tiene 10 dedos. En la situación normal, mis dedos de mi esposa, no se ve diferencias. No se ve diferencia. Pero cuando yo pongo encima de tecla de piano, cuando mi esposa ponga sus dedos encima de tecla de piano, ahí se nota gran diferencia. Cuando yo toco piano, ¿qué sale? Sale
ruido y pucha. Pero cuando mi esposa toca, sale la música hermosa. Amén. Parece que mismo dedo son 10. Mi esposa tiene 10 dedos, yo también tengo 10 dedos. Entonces no se ve diferencias. Pero con piano, ahí se ve diferencias. Amén. Por ejemplo, en la situación normal, en la situación cómoda, en la situación todo bien, no se ve nada de diferencia entre los que están en Jesucristo y los que están fuera de Jesucristo. Toda situación cómoda, buena, fácil. Entonces, no se ve nada de diferencia entre los que están en Jesucristo y los que están fuera de Jesucristo. Pero cuando sucede dificultad, problema, que la capacidad de los humanos no pueden alcanzar a resolver, ahí se nota la gran diferencia entre los que están en Jesucristo y los que están fuera de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué subió Goliat? Goliat era un hombre gigante, ¿cierto? ¿No? Casi a altura de 3 metros de altura. Y también todo su cuerpo estaba bien armados. Además, frente de él había personas que con escudos, ¿no? Cuando llegaba lanza o flecha, ¿no? Con los ejércitos que tenía escudo, lo protegían. Entonces, cuando uno miró a Goliat, wow, era imposible para vencerlo. Porque en aquel tiempo no hubo misiles. ¿Aquel tiempo hubo misiles? No. ¿Aquel tiempo hubo bomba? Nada. Que solo, como llaman, flecha o lanza, así. Entonces, todo el mundo cuando miraba a Goliat pensaba que era imposible para vencerlo. Tampoco podemos acercarle a él. Entonces, todos estaban bastante desmayados, desesperados. ¿Por qué causa, no? ¿Por qué causa? Ellos miraban a Goliat con sus propios ojos. Ellos miraban a Goliat con sus propios pareceres. Claro, hay muchos creyentes de Dios, había muchos creyentes en Israel, pero muchos andaban por sus propios corazones, muchos caminaban por sus propios pareceres. Amén. Amén. Usted sabe por qué Dios escogió a Israel. ¿Por qué Dios amó a Israel? Porque Israel era un pueblo más insignificante que todo. Por eso no puede tener ninguna esperanza, no puede tener ninguna expectativa dentro de ellos mismos. Amén. Entonces, si una persona no tiene nada de esperanza, si una persona no tiene nada de expectativa dentro de sí mismo, esa persona se abre. ¿Me hago entender? El corazón de esa persona se abre hacia Dios. Amén. Hacia Dios, hacia la palabra de Dios. Por ejemplo, Pedro, ¿saben? No, Pedro. Él se encontró con Jesucristo en San Lucas capítulo 5. En aquel tiempo, no es que Pedro fue a donde Jesucristo estaba, sino Jesucristo vino a Pedro. Amén. Entonces, cuando Jesucristo vino a Pedro, Jesucristo subió a la barca de Pedro. Entonces le pidió para que apartase un poco. Jesucristo predicó la palabra de Dios a multitud de gentes. Luego, Jesucristo dijo a Pedro: Pedro, ponga mar adentro, echa tu red. Así Jesucristo dijo, ¿no? En aquel tiempo, Pedro le respondió: Señor, todas las noches
hemos echado nuestra red, pero no hemos pescado nada. Amén. Amén. ¿Sabe? La vida de Pedro, antes que él se encontró con Jesucristo, la vida de Pedro, ¿cómo estaba? Él se apoyaba en sí mismo mucho. Amén. Él se apoyaba en sí mismo mucho. Él se apoyaba en su experiencia, él se apoyaba en su sabiduría, él se apoyaba en su inteligencia, él se apoyaba en su propia fuerza. Pedro era un hombre que se apoyaba en sí mismo. Él nunca vivía apoyando en la palabra de Dios. Él nunca caminaba por la palabra de Dios, sino él vivía, caminaba apoyándose en su fuerza, apoyándose en su propia sabiduría, apoyándose en su propia experiencia. Él siempre caminaba así. Pero San Lucas capítulo 5, él se encontró con Jesucristo. Pero antes que él se encontró con Jesucristo, ¿qué había sucedido en su vida? Él salió para pescar. Pedro, él tenía bastante experiencia de pescar. Amén. Él tenía bastante experiencia para pescar. Pedro vivía bastante tiempo como pescador. ¿Sabe dónde él vivía? ¿No? Cerca del mar de Galilea. ¿Sabe? Y mar de Galilea, dice mar Galilea, dice, pero la verdad no es agua salada, sino agua dulce. ¿Por qué llama mar Galilea? Porque es grande. Pero no es grande como Océano Pacífico. Más o menos 12 kilómetros de ancho, 13 kilómetros y largo. Como similar, como un círculo. Pero 12 kilómetros, 13 kilómetros por ahí anda. Por eso no era como un Océano Pacífico. Ahí, durante muchos años, Pedro pescaba en el mar Galilea. Entonces él sabe muy bien el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, en qué lugar hay muchos peces. Él ya sabe, bastante experiencia. Pero Pedro, quien se apoyaba en su experiencia, en su propia fuerza, en su propia sabiduría, él salió para pescar, pero toda la noche él echaba su red, pero no pescó nada. Amén. Amén. Entonces, en la vida de Pedro, por primera vez, él se sintió, yo soy un hombre inútil. Nadie dice nada. Usted sabe, para poder trabajar Dios en nuestra vida, ¿no? Porque Dios no trabaja como una magia en nuestra vida. ¿Sabe Dios cómo trabaja? Dios, antes de trabajar en nuestra vida, primero que Dios hace es enviar la palabra a nuestro corazón. Amén. Primero que envía la palabra. A veces nosotros estamos confundidos. ¿Qué confusión tenemos? Señor, yo tengo dificultad, problema. Señor, resuelve esto. Nosotros estamos esperando resolución de problema, resolución de dificultad. Pero Dios no trabaja primero en nuestra situación. Si ustedes esperan cambio de las situaciones, hay que esperar. Hasta que tengan 90, 100 años, tienen que esperar. Si usted espera hasta que Dios cambie las situaciones, no podemos ver la obra de Dios. Ya, primera obra de Dios en nuestra vida es enviar la palabra al corazón de nosotros. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios sea sembrada en el corazón de nosotros, desde ese momento en adelante,
Dios comienza a trabajar en nuestra vida a través de la palabra. Amén. Entonces, Dios nos envía la palabra. Pero hoy Pedro, él se apoyaba mucho en su experiencia, en su propia sabiduría, en su propia fuerza. Entonces, las personas que se apoyan mucho en sí mismo, cuando escucha la palabra que no le conviene con su pensamiento, esa persona, ¿qué costumbre del corazón tiene? No hace caso, ignora la palabra, menosprecia la palabra de Dios. Los que se apoyan mucho en sí mismo, cuando escucha la palabra que no le conviene con su pensamiento, con su propio parecer, no están adecuados con su propio pensamiento, con su propio camino, con su propio parecer, ¿qué hace? Desechan la palabra de Dios o no hacen caso la palabra de Dios. Escuchan por ahí, sale para allá. Amén. Amén. Es muy importante. Hay un hermano, ¿no? Hay un hermano, él recibió la salvación de Jesucristo. Un día él testificó cómo según su testimonio de la salvación, él escuchó el evangelio. Él escuchó el evangelio cuando él era joven, universitario. Él escuchó, pero el evangelio que él escuchó entró por aquí, salía para allá. ¿Sabe? Y la oreja y el corazón, más o menos, ¿1 kilómetro tiene la distancia? No. 10 kilómetros, no, más o menos 30 centímetros, ¿no? Menos de 1 metro, pero qué raro. La palabra que escucha por nuestra oreja y para caer al corazón, a veces se demora una persona 20 años. Sí, a veces se demora 5 años, 7 años. Que aquel hermano, cuando él era universitario, él escuchó el evangelio, pero entró por ahí, salió por otro lado. ¿Cuándo recibió la salvación? 20 años después, él recibió la salvación de Jesucristo. Entonces, dentro de 20 años, ¿qué sucedía? Ay, Dios mío. ¿Qué sucedía? Sucedía varias situaciones y circunstancias. Entonces, cuando él tenía una vida cómoda, cuando él tenía una vida que cuando él se esforzaba, él ganaba bien, él podía hacer bien. En aquel tiempo, la palabra de Dios, el evangelio, ¿no? Escuchó, pero no podía llegar al corazón por fe. Si no entró por ahí, salió por otro lado. Pero Dios trabajó en la vida de aquel hermano. ¿Para qué? Para pasear. Corazón de aquel hermano, ¿cómo estaba en el principio? Su corazón estaba lleno. Usted sabe, hay dos ricos. Rico de dinero. Amén. Por ejemplo, Zaqueo. ¿Usted sabe Zaqueo? Zaqueo. Entonces, Zaqueo, ¿él era pobre o él era rico? Él era rico. Él era rico. Pero su corazón, ¿cómo estaba? Su corazón era pobre. Amén. Su corazón era pobre. Por eso, cuando él escuchó de Jesucristo, ¿qué acción tomó, no? Cuando él escuchó de Jesucristo, yo quiero conocer de él. ¿Sabe? Ese anhelo, ese deseo, ¿de dónde nació? Del corazón pobre. Amén. ¿Sabe? Hay dos tipos de personas. Físicamente rico, humanamente rico, pero tiene corazón pobre. Pero otra persona, humanamente pobre, pero corazón es
Amén. Pues sabe, Dios no mira nuestro estado económico. Dios no trabaja por nuestro estado económico, sino Dios trabaja, depende del estado de nuestro corazón. Amén. ¿Sabe? Aquel hermano, él tenía corazón como lleno de abundancia de su justicia, su razón y también su esfuerzo. Pero durante 20 años, Dios trabajó en la vida de él para vaciar su corazón. Y por fin, él se convirtió en una persona pobre en espíritu. Amén. Corazón vacío, corazón humilde. Después que él tuvo corazón humilde, vacío, él escuchó el evangelio, de una vez recibió la salvación. Él dijo, y oreja, corazón, no está lejos, muy cerca. Pero para llegar el evangelio a mi corazón, me demoré por 20 años. Así dice. ¿Me hago entender o no? ¿Sabe? Gran obra de Dios para trabajar en nuestra vida es vaciar nuestro corazón. Amén. Como muchas veces, ¿qué piensa? Vaciar corazón de, si uno, Dios le vacía corazón de uno, ¿no? ¿Cómo piensa? Hermano, ¿qué está pasando? Ay, Dios me vació. Eso no es trabajo de Dios. Dios me vació. ¿Cómo yo puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. No. Entonces, duerma tarde, levanta tarde, no trabaja nada. Eso no es corazón vacío, hermanos. ¿Sabe? Dios vacía nuestro corazón de nuestra propia justicia. Amén. Dios nos vacía de nuestra propia justicia. ¿Por qué? Desde que nosotros nacimos, nuestro corazón se ha llenado de nuestra propia justicia, nuestra propia razón. Por eso, el problema es, la palabra no puede entrar al corazón de nosotros. Pedro, él estaba lleno de su experiencia, estaba lleno de su sabiduría, estaba lleno de su propio pensamiento sobre pescar, no sobre pescar, sobre pesca. Pero Dios trabajó en su vida. Él utilizó toda su manera, toda su experiencia, toda su fuerza para pescar, pero él no pudo pescar nada. Por primera vez, Pedro se sintió que yo era una persona fracasada. Amén. Amén. Usted sabe, cuando una persona reconoce que sí mismo es una persona fracasada, sabe su razón, su justicia, ya no puede tomar fuerza. Amén. Amén. Usted sabe, una persona, hay personas que tienen su razón fuerte. ¿Quién no tiene razón? ¿Quién no tiene pensamiento? ¿No? Claro, nosotros tenemos nuestra razón, nuestra justicia, nuestro pensamiento. Pero si nosotros reconocemos en nuestro corazón profundamente, soy una persona fracasada por haber caminado, por haber insistido en mi razón, mi justicia. Yo he sido una persona fracasada. Si esa persona se da cuenta, reconoce esa persona puede tener su razón, su justicia, pero no tiene tanta fuerza en su corazón para insistir. Y Pedro, ¿qué pasó? Él estaba lleno de su justicia, su manera, su experiencia, pero en una noche Dios lo vació totalmente. Entonces, por primera vez, Pedro reconoció, yo soy un pescador fracasado.
Amén. Por ejemplo, ustedes siendo padres, pero en el corazón usted reconoce, yo siendo padre, pero yo soy padre fracasado. Si uno reconoce que yo soy padre fracasado, ¿qué va a pasar? Entonces, los hijos, o sea, hagan lo que quieran. Si un padre, los padres que reconocen, yo soy padre fracasado, ¿qué hace? Ya no confían en su propia manera, en su propia experiencia, en su propia razón, sino desechando su razón, su justicia, su pensamiento, y se apoyan en la guía de Dios, en la palabra de Dios. Que Pedro, por primera vez, reconoció, era hombre fracasado. Amén. Ya, él tenía ese base del corazón. Yo soy una persona fracasada de pescar. Por eso cuando él escuchó la palabra de Jesucristo, que no estaba adecuado con su experiencia, pero yo soy un pescador fracasado. Yo he apoyado en mi sabiduría, mi propia justicia, mi propia experiencia, mi propia manera. Por eso yo echaba mi red toda la noche, pero no pesqué nada. Entonces, ya yo voy a oír. Amén. Yo voy a oír la palabra de Jesucristo. ¿Sabe? Cuando una persona reconoce que sí mismo es fracasado, esa persona, ¿cómo se llama? Y los oídos se abren. Amén. Los oídos se abren. Yo estoy agradecido, ¿no? Porque nosotros podemos cerrar nuestros ojos. Amén. Pero no podemos cerrar nuestro oído. Ya, hay bendición de Dios. Dios no ha puesto una puerta aquí. O sea, Dios nos ama en gran manera. Por eso Dios nos enseña, nos muestra. Porque Pedro reconoció era un hombre fracasado. Sus ojos se abrieron. Amén. Sus ojos se abrieron. Y cuando Jesús le dijo, ponga mar adentro, echa tu red. Ya la palabra de Jesús no le convenía con su pensamiento, con su experiencia. Pero él que dijo, yo echaba mi red toda la noche para pescar, pero no he pescado nada. Más. ¿Cómo? Más significa pero, sin embargo. ¿Sabe? Embargo, ¿qué significa? Él bota todos sus pensamientos y apoyó en la palabra. Mas en tu palabra echaré mi red, así dice. O sea, Pedro pescó, ¿no? Pedro pescó, pero ¿sabe? Ese cambio, no por suerte Pedro logró, sino para lograr. Primero Dios trabajó en su vida para vaciarlo, para poder entrar la palabra al corazón de Pedro. Amén. Entonces Pedro reconoció, yo soy una persona mala, una persona pecadora. Para Pedro, el pecado que él reconoció, no era adulterio, tampoco homicidio, los pecados moralmente, sino el pecado que él reconoció, ¿qué era? Mi vida se apoyaba en mí mismo. Amén. Mi vida se apoyaba en mí mismo. Yo apoyaba en mi pensamiento. Yo apoyaba en mi propio camino. Yo apoyaba en mi propia sabiduría. Yo apoyaba en mí mismo. Todo la vida que se apoya en sí mismo es la vida de pecador delante de Dios. Amén. ¿Sabe? Génesis, cuando Dios creó a Adán se apoyó en la palabra de Dios. Pero Génesis capítulo 3, él abandonó a la palabra de Dios y se apoyó en su pensamiento. Él se apoyó en sí mismo, ¿cierto? No, eso era
pecado delante de Dios. Ya vamos a buscar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. 13, ¿no? Ya. Jeremías capítulo 2, versículo 13, voy a leer. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna rota que no retiene agua. 자, la maldad de nosotros, la maldad de los humanos delante de Dios. Primero, ¿qué era? Me dejaron a mí fuente de agua viva. 자, nosotros abandonamos a Dios. Eso es, primero, ¿por qué Adán abandonó a Dios? ¿Por qué Adán abandonó a la palabra de Dios? Por haber creído en él mismo. ¿Cierto? Por haber creído en él mismo, él abandonó a la palabra de Dios. 자, sin Dios, nuestra vida ¿cómo está? Nuestra vida como cisterna rota que no puede retener agua. Y Pedro descubrió su maldad, ¿no? ¿Su maldad qué era? Su maldad no era no por no congregar en la iglesia. Su maldad no es que no orara a Dios, sino su maldad es se apoyaba en él mismo. Él se apoyaba en él mismo. Eso fue la maldad que Pedro lo descubrió. Que Dios le permitió gran fracaso en su vida. Pedro se encontró con gran fracaso en su vida. Entonces, ya él no pudo apoyar más en su sabiduría, él no pudo apoyar más en su experiencia, no pudo apoyar más en su propia manera, sino él apoyó en la palabra de Dios. Que echó su red, pescó mucho. Cuando él pescó mucho, él vio a su maldad delante de Dios. Amén. Vio su maldad. ¿Sabe qué es el pecado delante de Dios? El pecado, la maldad principal delante de Dios es creer en nosotros mismos, abandonar a Dios. Creer en nosotros mismos, abandonar a la palabra de Dios. Eso fue la maldad, el pecado principal de los humanos ante los ojos de Dios. Amén. 자, nosotros y los israelitas, ellos eran creyentes de Dios, eran escogidos de Dios. Dios los amó. ¿Por qué causa? Más insignificante de todo el pueblo. Dios no quería que los israelitas tuviesen confianza en sí mismos, tuviesen alguna esperanza dentro de sí mismos. Usted sabe, en el corazón de quién Dios nace, en el corazón de quién la palabra de Dios trabaja, en el corazón de quién la salvación de Jesucristo nace, en el corazón en el corazón vacío. Ahí la palabra de Dios nace. Con esa persona se fortalece por la palabra de Dios. Dios escogió a Israel porque es más insignificante. Entonces, por ser más insignificante todo, ya no puede tener esperanza en sí. Tampoco puede tener confianza en sí, sino puede tener única esperanza hacia Jesucristo. Amén. Amén. Dios no escogió otras naciones que tenía mucha esperanza, mucha expectativa dentro de sí mismo, sino escogió a Israel que no tenía nada de esperanza, no puede tener nada de expectativa dentro de sí mismo. Pero Satanás engañó a Israel. Satanás trabajó en la mente de Israel para que Israel confiese en ellos mismos, para que Israel considere a ellos mismos como el pueblo excelente, bueno, agradable delante de Dios. ¿Por qué Dios nos escogió? Porque nosotros somos pueblo agradable delante de Dios. Porque Dios nos amó. Porque nosotros somos
nosotros amamos a Dios más que las otras naciones. Por eso Dios nos escogió. ¿Me hago? El pensamiento de Israel. Pensamiento de Dios eran diferentes. Amén. Nosotros podemos ver esa parte. Éxodo capítulo 19. Amén. Éxodo capítulo 19. Los israelitas llegaron a monte Sinaí. Entonces cuando llegaron a monte, Dios llamó a Moisés al monte. Que Moisés subió, ¿no? Al monte. Dios que le dijo: Moisés, escuche bien. Si diereis, tú dígale a mi pueblo, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre toda la tierra, y será gente santa, será pueblo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gente santa y sacerdote. Vamos a buscar, disculpe. Éxodo 19, ¿no? 19, 5, 6. Éxodo 19, aquí 6 está, ¿no? Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 5. Si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro, gente santa, reino de sacerdote. ¿Me hago entender? O sea, hoy en día muchas personas están confundidas. ¿Qué confusión tiene? Dios, la voluntad de Dios es cumplir a los mandamientos de Dios. Dios nos ha dado la ley para cumplirla. Y por cumplir a la ley de Dios, para agradar a Dios, para que nosotros llegamos a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, a través de obra de la ley de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Así muchas personas interpretan, pero esa interpretación está mal, está equivocada. La verdad, Dios no obligó a Israel que cumpliese la ley. Eso es la voluntad mía, tiene que cumplir. No, sino 19:5, ¿no? Éxodo capítulo 19, versículo 5. ¿Qué está escrito? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Aquí hay una palabra, hay una letra, dice sí, ¿no? Sí. Si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Aquí sí, eso sí, hay dos sentidos de sí, ¿no? Sí de sí o no. Sí de condicional. Aquí sí diereis oído a mi voz. Ese sí de sí o no, o sí de condicional. Sí de condicional. No es sí de sí o no, sino sí de condicional. Como le digo, Dios propuso delante de Israel. Mira, ustedes guardan todos mis mandamientos. Si ustedes obedecen a todos mis mandamientos, serán especial tesoro mío, gente santa, el reino de sacerdote. Entonces, ¿los israelitas escucharon o no? Escucharon la palabra de Dios. Entonces, Moisés descendió, ¿no? Él estaba en monte, descendió de monte y llamó al pueblo para proponerles. Ya vamos a ver Éxodo capítulo 19, versículo 7. Ya tiene, ¿no? Ya voy a leer. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Versículo 8. Ya, y vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ya cuando los israelitas escucharon propuesta de Dios, ¿no? Mira, si ustedes guardan todos mis mandamientos, obedecen a todos mis mandamientos, serán especial tesoro mío, gente santa, reino sacerdote. Cuando ellos escucharon, ¿qué les parecía? Les parecía muy bien, ¿no? Solo nosotros obedecemos a todo, guardamos a todo, nosotros seremos justos, santos, reino de sacerdote, especial tesoro de Dios. Sí. Fácil. ¿Cómo?
fácil. Por eso el pueblo respondió con una sola voz. ¿Qué dice? Haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. Ellos prometieron. Amén. Usted sabe, hay hermanos inquilinos aquí, ¿cierto? No tiene sus casas propias, sino tiene inquilino, ¿cierto? No. Ustedes antes de vivir en una casa alquilada, ustedes no firman contrato. ¿Cierto? Cuando ustedes firman contrato, lean artículos que están escritos en contrato o solamente dueño le presenta un contrato, así firma. Una pregunta. Ya, una pregunta. ¿Quién es hermano? Ay, Dios mío. Ya. ¿Lean artículo de contrato o no lean artículo de contrato? Cuando presenta dueño, ¿es usted con ojos cerrados firma? No. Primero hay que leer. Hay que saber, ¿cierto o no? Amén. Por ejemplo, si puede poner dueño, ¿no? Si hace bulla hay que pagar 1,000 soles más. Puede ser, ¿cierto o no? Si hace bulla 2 veces, ya sale. Hay que pensar mucho, ¿no? Sí, entonces, hay una cosa, ¿no? Hay que leer. Eso es normal. Normal. Cuando usted firma algún contrato, ¿usted lee o no lee? ¿Lee? Usted tiene mente normal. ¿Cómo? Mente normal, gracias a Dios. Pero, ya ustedes, cuando los israelitas juraron, prometieron a Dios que nosotros haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. Cuando ellos juraron, ellos sabían los contenidos de los mandamientos de Dios o no. Pregunto a ustedes, cuando ellos juraron que ellos iban a cumplir a todos los mandamientos, que ellos sabían los contenidos de los mandamientos de Dios o no. Maravillosamente los israelitas no sabían. Porque cuando Moisés subió por primera vez al monte, en aquel tiempo Dios no le dio los mandamientos. Cuando Dios le llamó segunda vez, ahí Dios le dio los mandamientos. ¿Qué significa? Sin saber nada de contenido de los mandamientos, ellos juraron que iban a cumplir todo. ¿Qué significa? Disculpe por eso. Ellos tenían mente locura. ¿Cómo? Loco. ¿Por qué? Disculpe por esta palabra. Ellos no sabían nada sobre el contenido de los mandamientos, pero ellos juraron que ellos iban a cumplir todo. ¿Qué significa? Usted sabe, la persona que confía mucho, demasiado en sí mismo, actúa locamente. La persona que confía mucho en su manera, confía mucho en sí mismo, actúa locamente. ¿Por qué esa persona actúa así? Qué raro, qué extraño. ¿Por qué? Corazón que confía mucho en sí mismo no puede tener mente normal, sino mente locura tiene. Usted, rey Saúl, ¿cómo? Rey Saúl, él era rey. Un día los filisteos subieron para pelear contra Israel. En aquel tiempo, ¿qué pasó? Cuando el pueblo vio a cantidad de filisteos, se desesperaron, se desmayaron. Entonces el pueblo comenzó a esparcir, comenzó a escapar. Pero en aquel tiempo, y Saúl, ¿qué pensaba? Si el pueblo se va todo, ¿quién va a estar conmigo? Si el pueblo no está conmigo, ¿quién va a pelear? Ay, Dios mío, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo para que el pueblo no vaya, para que el pueblo se quede conmigo. ¿Qué hago? ¿El qué hizo? Él ordenó. Mira, tráeme sacrificios. Cuando se trajeron sacrificios, no.
Entonces llamaron, el pueblo, escuchen bien, ahora yo voy a hacer sacrificio delante de Dios para que Dios nos dé su gracia, su misericordia. El pueblo, no vaya, espere. Entonces, ¿cómo se llama? Rey Saúl, él estaba haciendo sacrificio delante de Dios. Entonces, mientras rey Saúl estaba haciendo sacrificio, el pueblo no podía escapar. Oh, delante de Dios, nuestro rey está sacrificando, no vamos ya, esperamos. Entonces, rey Saúl hizo sacrificio. Cuando él terminó de sacrificar, justamente, ¿quién llegó? Samuel llegó. Samuel, ¿qué dijo a Saúl? Usted sabe, cualquier persona puede hacer sacrificio delante de Dios o no. No, Dios no ordenó a ninguno, solo los sacerdotes. Nadie puede hacer, sino solo los sacerdotes. Pero rey Saúl, él no era sacerdote, él era rey. Pero él hizo sacrificar. Entonces Samuel, ¿qué le dijo? Tú hiciste locamente. ¿Sabe? Saúl tenía mente locura, él tenía mente loca. Porque él no debería hacer, pero él hizo. ¿Por qué? Saúl, él, por su propia fuerza, por su propia manera, por su propio esfuerzo, él quería resolver problemas, dificultad. Él era persona que confiaba mucho en sí mismo. Por eso él mismo quería solucionar, él mismo se esforzó, él mismo procuró para solucionar problemas, dificultad. Por eso él hizo sacrificio delante de Dios. Cuando Dios que dijo, tú hiciste locamente, dice. ¿Por qué él hizo locamente? Él creía mucho en sí mismo. Por sí mismo él quería resolver problemas. Por su manera, por su esfuerzo, él quería resolver problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Él podía resolver problemas. No, él cometió gravemente delante de Dios. Israel, ellos, Dios les escogió, les llamó, porque eran más insignificantes. Por eso, por ser más insignificante todo el pueblo, Dios deseaba que el pueblo tuviera esperanza, tuviera confianza, ¿qué? No en ellos mismos, sino en Jesucristo. Amén. Usted sabe, cuando Jesucristo vino hace 2000 años, Jesucristo no vino a Perú físicamente, ¿no? Disculpe. ¿Jesucristo nació en Perú? No. ¿En Lima? No. Jesucristo nació ¿en dónde? En Israel, ¿cierto? No. Jesucristo visitó a su pueblo, ¿cierto? No. Entonces su pueblo le dio la bienvenida. Cada vez que esta vez yo visité a Arequipa, los hermanos de Arequipa me dieron la bienvenida calurosa. Amén. Oh. Pero cuando Jesucristo visitó a su pueblo, el pueblo Israel lo recibió con la bienvenida. No. Ellos peleaban contra Jesucristo. Ellos rechazaron a Jesucristo. Ellos abandonaron a Jesucristo. Amén. Qué raro, qué extraño. Ordinariamente ellos deberían recibir a Jesucristo con la bienvenida, con corazón abierto, pero ellos no aceptaron a Jesucristo, sino ellos abandonaron a Jesucristo, porque ellos se desviaron del propósito de llamamiento de Dios. ¿Por qué Dios les llamó? Porque Dios les amó, por ser más insignificante todo, para no tener ninguna esperanza, para no tener ninguna confianza dentro de sí mismo, sino para tener esperanza, confianza en Jesucristo. Amén. Oh. Cuando yo era evangelista con mi esposa salimos, nos visitamos una casa. En aquel tiempo la iglesia donde yo ministré estaba en una isla de Corea. Y nos visitamos una casa, luego la casa estaba cerca de playa, una playa. Entonces yo la invité a mi esposa, era invierno. ¿Cómo?
Invierno, no era verano, sino invierno. Pero cerca de playa, la casa estaba cerca de playa, yo la invité a mi esposa. Yo tenía un carro de la iglesia. ¿Sabe? En la playa no había nadie. Entonces, y yo llevé y yo manejé vehículo poco más adentro de playa. Yo entré. Yo pisé arena, ¿no? Antes de entrar, pero me parecía duro. Porque invierno, ¿no? Entonces, me parece duro. Entonces, yo metí vehículo poco más adentro. Luego salimos, tomamos una foto con mi esposa. Luego, yo iba a regresar a la casa. Pero el problema es, el vehículo no pudo avanzar. Aceleré. Pero la llanta solamente estaba puesta. Porque arena. Que mientras estaba acelerando más, ¿sabe? Se hundía más. Entonces, ¿qué hice? Yo también puse piedrita. Porque en la playa no había otra piedrita. Para salir, tampoco me sirvió. Estaba anocheciendo. Yo estaba bastante preocupado. No había nadie. Pero un poco tiempo después llegó una camioneta. Camioneta. Un señor bajó de camioneta y me dijo, ¿le ayudo? Bienvenido. ¿Cómo? Bienvenido. Tenía cadena. Con la cadena, el amaro de su camioneta. El 4x4. Muy bueno. 4x4. Entonces él aceleró. La fuerza de camioneta de él sacó vehículo. Yo estaba muy agradecido con él. ¿Sabe? Cuando ya se acabó toda mi manera. Cuando se acabó toda mi manera, cuando el Señor llegó, me dijo, le ayudo. Amén. No podía pensar otra cosa. Gracias. Que entonces con la fuerza de camioneta me sacó vehículo. Gracias a Dios. Amén. ¿Sabe? Si no hubiesen tenido ninguna esperanza, no hubiesen tenido ninguna expectativa dentro de sí mismo, cuando Jesucristo nació, el pueblo de Israel, ¿qué iba a hacer? Bienvenido. Señor, gracias. Nosotros somos pueblo desobediente. Señor, nosotros somos pueblo duro de servicio. Nosotros somos rebeldes. Nosotros somos dignos de entrar al infierno. Pero tú viniste para los rebeldes. Amén. Amén. Usted sabe, ¿quién sea obediente a Dios? Uno que reconoce que yo soy rebelde. Amén. Entonces, yo soy rebelde, entonces, dígame. Eso no es que reconoce que sí mismo es rebelde. Todavía no tiene mucha razón propia. Tiene mucha razón propia, le critica. Entonces, yo soy rebelde, entonces, dígame. ¿Por qué? Aunque le indica, pero no quiere dejar su razón, su justicia. Pero si una persona verdaderamente con el corazón reconoce que sí mismo es rebelde, ¿qué corazón va a tener? Automáticamente el corazón se humilla. Automáticamente el corazón baja. Amén. Cuando una persona escucha, usted tiene cáncer. ¿Qué? ¿A cáncer? Ay, cáncer. Así. No, cuando uno dice, usted tiene cáncer. Doctor, ¿qué tengo que hacer? Dígame. Amén. Dígame. Yo voy a hacer lo que usted me diga. ¿Se me hago entender? No. Allá en Corea hubo ahí un pastor de la misión. Su esposa tuvo una enfermedad. Pero él tenía una
Él tenía una esperanza en un hospital. Excelente, bueno. Por eso, hospital que le atendió, el médico que le atendió, estaba en, ¿cómo se llama? En una provincia, pero en capital, allá Corea, hay un hospital especializado. Ay, nuestro staff, otra vez, me hace sentir mal, porque no está cerrada la puerta. No está cerrada la puerta, por eso ahora con el viento está tocando. Por favor, nuestro staff, tenga misericordia conmigo. Entonces ese pastor, él tenía esperanza, otro hospital más grande, más profesional. Por eso el médico que le atendió, él me hago entender, me voy para salvar la vida de su esposa. Pero el problema es, allá ya no había cupo para atenderlo. O sea, su esposa estaba muriéndose. Pero él tenía otra esperanza, pero esa esperanza se cayó. Entonces, ¿qué? Tenía que volver al médico que le había atendido. Pero él ignoró, menospreció. Porque hay médico mejor. Pero ya se cayó esa esperanza. Cuando él volvió, el médico con corazón frío, ¿no? ¿Por qué usted viniste? ¿Por qué usted viniste? ¿Por qué usted viniste? Ay, doctor. Señor, usted vaya, ¿por qué viniste? Tenga misericordia. La verdad, si una persona no tiene esperanza en sí, no tiene nada de confianza en sí, espera en el Salvador. Amén. Dame, ¿qué postura del corazón tiene? Señor, me diga, yo haré lo que tú me dices. Amén. Ya, cuando uno no tiene esperanza en sí, no tiene más confianza en sí, ya no puede exigir su orgullo. ¿Puede exigir su orgullo? No, sino corazón se humilla delante de Dios. Señor, ten misericordia. Me dice, yo haré lo que tú me dices. Hermano, no le conviene con su pensamiento, no hay problema. Pastor, no hay problema. Lo que me dice, eso yo hago. Gracias a Dios. Que Dios, pero corazón del pueblo de Israel se enalteció en gran manera. Amén. Por eso corazón enaltecido, corazón soberbio, corazón que confiaba en sí mismo. Dios les mandó la ley. Ustedes pueden cumplir, pueden obedecer. Entonces, ya les doy. Cumple, obedece. Que Israel, desde el primer día que la ley de Dios llegó a Israel, ellos ya desobedecieron a la ley de Dios. Amén. Entonces la ley de Dios, ¿qué nos identifica? Nosotros somos desobedientes. Amén. Nosotros somos rebeldes. Nosotros somos nada. Somos nadie. Ya nosotros vamos a buscar un pasaje de la Biblia, hermanos. Libro de Job, capítulo 15. Libro de Job, capítulo 15. Ya, hermanos, les invito. Libro de Job, capítulo 15, versículo 15. Libro de Job, capítulo 15, 15. ¿Ya lo tiene todo? Voy a leer. He aquí, en sus santos no confía,
ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Versículo 16. Vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Nosotros, ¿qué dice? ¿Bebe la iniquidad? ¿Ustedes beben agua? No beben agua. No. Si nosotros, como bebemos agua, nosotros cometemos pecado. Dice, cuanto menos el hombre abominable y vil. Eso es nuestro estado verdadero. Amén. Por eso, Dios escogió a Israel para que no confiese, pero ellos te vayan a confiar en sí mismos. Por eso, Dios les mandó la ley de Dios para quitar su propia justicia, para quitar su propia confianza en sí mismo, para volver a llegar a su origen verdadero. ¿Qué? Soy polvo de la tierra. Amén. No, soy polvo de la tierra. Soy nada. Polvo de la tierra, ¿qué puede hacer algo? Polvo de la tierra no puede hacer nada. Si uno reconoce que sí mismo es polvo de la tierra, esa persona verá la obra de Jesucristo, trabajo de Jesucristo. Esa persona aceptará la palabra de Dios a su corazón. Usted sabe, cuando faltó vino en una casa de boda de Caná de Galilea, María llamó a los servidores. María, ¿qué dio a los servidores? Haz todo lo que Él os dijere. Amén. ¿Sabe? Cuando el pueblo, Génesis, ¿no? El pueblo egipcio, por causa de 7 años de hambre de la tierra, cuando ellos no tenían nada para comer, el pueblo egipcio se acercó a Faraón. Por favor, denos alimento, nosotros no tenemos nada, nosotros moriremos. En este momento, Faraón, ¿qué dio al pueblo egipcio? Haz todo lo que José dice. Amén. Amén. ¿Sabe? Cuando una persona reconoce que sí mismo es rebelde, por su propia cuenta, por sí mismo es rebelde, esa persona, ¿qué hace? Tenga corazón humilde para poder aceptar la palabra, para poder caminar por la palabra de Dios. Él me dice, yo lo hago. Él me dice, yo lo acepto. Amén. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Jesucristo, que nos dice, ya, yo cargué todos tus pecados. ¿No? Yo sacrifiqué todos mis pecados, yo sacrifiqué toda mi vida para limpiar, perdonar, justificarte, santificarte. Ya tú eres santo, tú eres justo, tú eres hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando una persona reconoce que sí mismo es rebelde, desobediente, cuando escucha esa palabra, ya yo siendo desobediente, yo siendo rebelde, por mí Jesucristo sacrificó su vida para perdonarme. Entonces, ¿qué corazón tiene? Corazón agradecido. Corazón agradecido delante de Dios. ¿Quién quiere morir para los rebeldes? ¿Quién quiere sacrificar para los desobedientes? Aparte de Jesucristo, nadie quiere sacrificar su vida para los rebeldes, para perdonar a los rebeldes, para perdonar a los desobedientes. Pero Jesucristo murió por mí, sacrificó por mí. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona obedece a la palabra de Jesucristo. Tú eres justo, amén, Señor. Tú eres santo, amén, Señor. Tú eres limpio, amén, Señor. Tú eres hijo de Dios, amén, Señor. Tú eres ministro competente de un nuevo pacto, amén, Señor. Amén. ¿Sabe? Para ser obediente, primero tiene que reconocer, yo soy rebelde. Amén. Yo soy rebelde, yo soy desobediente por mi pensamiento, por mí mismo. Si uno reconoce esto, se encuentra con el amor de Jesucristo. Amén.
자, Jesucristo murió por los obedientes o Jesucristo murió por los desobedientes. Una pregunta, yo soy desobediente a la ley de Dios. Levante mano, por favor. Yo soy desobediente a la ley de Dios. A mí me encantaba arequipeña, porque cuando yo le pregunté, los arequipeños. Pero aquí algunos. Otra vez, yo reconozco que soy rebelde ante la ley de Dios. Levante mano, por favor. Wow, baje por favor. Yo soy desobediente ante la ley de Dios. Levante mano, por favor. Baje por favor. Entonces, yo quiero obedecer a la palabra de Jesucristo. Levante mano, por favor. Aleluya. Ya. Todo Perú será salvo. Con esa cantidad de hermanos, suficiente para salvar todo Perú. Amén. Un día mi esposa dijo en la reunión de damas, ay, las hermanas no me acercan. Me hago entender, me acerquen. Así dijo. Entonces, varias hermanas, cuando escucharon, ¿qué es eso? Ay, verdad. ¿Cómo? Verdad. Pero varias hermanas se acercaron a mi esposa y tuvieron comunión. Amén. Amén. Ya vamos a buscar, hermano, Isaías 66. Les invito. Isaías capítulo 66, versículo 2. ¿Ya lo tiene todo? 66, versículo 2. Esa palabra es importante para subrayar, ¿no? 66, versículo 2. Vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Ya, si tiene, miraré. Hay personas que Dios mira. Hay personas que Dios no mira. Yo miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu. Ya, corazón pobre, humilde de espíritu, ¿qué significa? Que tiembla a mi palabra. Que la persona que no tiene nada de esperanza en sí mismo, esa persona reacciona con la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy nosotros hemos leído sobre gabaonitas. Los gabaonitas, ¿no? Ellos, ¿sabe? Y pueblo gabaonitas, ellos eran pueblos fuertes. La ciudad de ellos era grande. No era una ciudad, un pueblo pequeño, no tenía nada de fuerza, no. Ellos eran pueblo fuerte, también ciudad grande. Pero cuando ellos escucharon de Israel, ellos, ¿qué entendieron, no? Que todos los cananeos ya son entregados a mano de Israel. Jericó, ahí, dos ciudades, ¿no? Ellos vieron, Dios destruyó a Jericó, Dios destruyó ahí. Entonces, Gabaonita se dio cuenta, todos los moradores de Canaán están bajo la maldición de Dios, bajo la destrucción de Dios. Entonces los gabaonitas, ellos eran fuertes, pero ellos entendieron, si nosotros confiamos en nosotros mismos, nosotros también seremos igual que los de Jericó, los de ahí. Nosotros también serán destruidos delante de Dios. Entonces ellos, ¿qué astucia tenía? Ya nosotros vamos a decorarnos. ¿Para qué? Los israelitas no nos dieron cuenta que nosotros somos de aquí, sino somos de lejos. Ellos prepararon vestido viejo, ¿qué más? Zapato vieja, saco rota vieja. ¿Sabe? Ellos, pueblo, era
fuerte, pero ellos se humillaron, ellos vaciaron a su justicia, a su orgullo, ellos se humillaron, se formaron como si el pueblo que no es nada, nadie. Amén. Pues ellos llegaron, que Josué, ¿de dónde vinieron? Nosotros venimos de lejos. Pues Josué, ¿cómo uno puede saber? Ay, mira mi ropa. Cuando yo salí era nuevo. Pero mira, bien. Mi zapato, año 2026. Pero mira, bien roto, bien seco. También, ¿usted sabe qué trajo ellos? Pan. Ellos traen pan. Cuando nosotros traemos pan era bien fresco. Mira ese pan, bien seco. Mojoso. Mocoso. Mohoso, bien seco. Mira. ¿Cómo? Mira, si somos de aquí, nosotros vendremos así. Con zapatos 2026, traje de 2026, todo. Pero ahora, mira eso, 1970, ¿no? Que ellos totalmente negaron a ellos mismos. ¿Por qué? A ellos llegaron la muerte a sus corazones. Amén. Usted sabe, cuando una persona reconoce, por mi pecado, yo tengo que entrar al infierno. Por mis pecados, encima de mí ya llegó la muerte. Una persona reconoce esa parte, esa persona ya no insiste más su orgullo, su justicia, su razón, sino que totalmente niega a sí mismo. Soy nada, nadie. Ya vamos a hacer la alianza. Entonces Josué y los ancianos del pueblo, ¿qué hicieron? Está bien, en el nombre de Jehová nosotros hagamos alianza con ustedes de vida. Ellos tenían que morir, pero ellos vivieron, amén. Usted sabe, en la tierra de Canaán, ¿sabe? Cuando Dios destruyó a todos los moradores de Canaán, solo 2 fueron salvos. ¿Quién? Uno era Rahab. Amén. Uno era Rahab, otro Gabaonitas. ¿Sabe? Rahab, en aquel tiempo la puerta de Jericó estaba cerrado, bien cerrado. Pero única casa que estaba abierto hacia espía de Israel fue la casa de Rahab. ¿Por qué estaba abierto? ¿Sabe? Al corazón de Rahab llegó la muerte. A los Gabaonitas llegó la muerte. Amén. Como los demás, sí, ellos estaban bajo el juicio de Dios, pero no llegó la muerte a sus corazones. Por eso tenía corazón cerrado. Ellos querían pelear, pero Gabaonitas, Rahab, la muerte llegó a ellos. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Ellos abrieron sus corazones. Amén. Desecharon a sí mismos. Soy nada y nadie. Entonces Josué le dio alianza. Amén. Amén. Josué le permitió la paz. 3 días después, ay Dios mío, Josué y el pueblo se encontraron con ellos. ¿Usted de aquí? Sí. El pueblo reclamaba a Josué. Josué, hay que destruir. No, yo no puedo destruir, porque ya nosotros juramos en el nombre de Jehová para salvarlo. ¿Cómo no podemos matarlo? No podemos. ¿Qué hicieron? Ellos fueron salvos. ¿Sabe? La sabiduría de Dios es negarse a sí mismo. Pertenecer a Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros negamos nuestra justicia, nuestra razón, nuestro pensamiento. Aceptamos la justicia de Dios, la santidad de Dios, la palabra de Dios por medio de la fe. Luego, ¿qué hicieron? Ya vamos a buscar por concluir, ¿no? Gabaonita recibió gran bendiciones. Otra gran bendición que ellos recibieron, ellos fueron salvos, ¿no? Eso fue primera bendición. Y segunda bendición que ellos recibieron. Ya, vamos a ver
Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, versículo 26. ¿Ya lo tiene? Ya, versículo 26. Y él lo hizo así con ellos. Él es Josué. Josué lo hizo así con ellos. Con ellos es gabaonitas, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Ya, versículo 26. Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores, aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Ya, gran bendición, ellos fueron salvos, amén. Segunda bendición es, ellos sirvieron a Dios. Amén. Los hermanos, nosotros tenemos, primera bendición que nosotros tenemos es, somos salvos. Tenemos alianza con Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Segundo es, Dios nos ha asignado para servir al pueblo, para servir al evangelio, para servir a Dios. Amén. Es gran bendición. Ya, tercera bendición, ¿qué es? Ya, Gabaonita se unió con Israel, ¿cierto? No. Entonces los demás moradores de Canaán escucharon, entonces ellos estaban bravos contra gabaonitas. Entonces se juntaron, se unieron. Entonces ya vamos a matar, vamos a destruir a traicionero gabaonita. Entonces numerosa cantidad de ejércitos fueron para destruir a gabaonita. Entonces en aquel tiempo gabaonita, ¿qué acción tenía? Por pertenecer a Israel, ahí nos llega destrucciones. ¿Cómo nosotros podemos pelear contra ellos? Ay, Dios mío. Ellos angustiaron, se entristecieron. Ya vamos a buscar la palabra de Josué capítulo 10. Ya, 10, capítulo 5. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebreón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Versículo 6. Entonces los gabaonitas fueron destruidos. Yo leí mal, ¿no? Ya, entonces los moradores de Gabaón estaban tristes, ¿no? Los moradores estaban angustiados. No, que aquí dice, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegue ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Versículo 7. Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Y subió Josué de Gilgal, y él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Ya problema de Gabaón no era problema de Gabaón, sino problema de Israel. Amén. Ya, hermano, nosotros fuimos salvos. Primera bendición, somos salvos. Segunda bendición, ¿qué? Dios nos ha hecho servir a Dios. Hermano, servir a Dios es gran honor, ¿o no? Amén. Ya, yo estoy agradecido por Banda Gloria. ¿Cómo? ¿Banda Gloria canta bien? Por fe.
No voy a decir más. Pero cuando hubo seminario bíblico en Villa Arequipa, la mayoría de banda tiene sus trabajos. Pero hablaron con sus jefes, conversaron, recibieron la gracia. Ellos fueron a Arequipa. ¿Por qué? Cantar al Señor, alabar al Señor con nuestro labio. ¿Es un gran honor o no? Amén. De nuestro labio, esa boca, ¿qué entraba? Alcohol. Cuando hablaba, salía olor de alcohol. De nuestra boca, ¿qué entraba? Humo de cigarrillo. De nuestra boca, ¿qué palabra salía? Ay, Dios mío. Pero de nuestra boca salía alabando al Señor. Gran honor o no. Sí. Ya nosotros servimos a Dios. Eso no es una carga. Es un gran honor. Amén. Amén. Mientras nosotros servimos a Dios, nosotros podemos experimentar cómo Dios nos sirve. Iglesia de Arequipa, por primera vez ellos asumieron ese trabajo. Como organizaron, ¿no? Campamento, seminario bíblico CLF. Cuando ellos vieron presupuesto. ¿Cómo? En el principio, cuando ellos vieron presupuesto de seminario bíblico CLF, ay, ¿cómo nosotros podemos asumir todo esto? En el principio era así, pero mientras estaba preparando, ¿qué vieron? Cómo Dios les ayudó. Pastora Milagro testificó, ella estaba preocupada, pero las hermanas decían, Pastora Milagro, no se preocupe, ya está resuelto. Debería ser al contrario. Pero las hermanas aconsejaron a la pastora Milagro, Pastora, no se preocupe. Luego, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, una hermana compró todo pollo para todo seminario. ¡Wow! Amén. Ay, Dios mío, compró una congeladora nueva, no segunda, sino nueva. Por eso, cuando terminó el seminario bíblico Arequipa, los hermanos estaban felices. No solamente los hermanos de Arequipa, sino los hermanos de Lima que fueron allá, también estaban felices, estaban contentos, agradecidos. ¿Por qué? Han visto obra de Dios. Los hermanos, ¿por qué Dios nos tiene para servir a Dios? Por servir a Dios nosotros podemos experimentar cómo Dios nos sirve a nuestra salud, nuestra vida, nuestro hogar, nuestro negocio. Amén. Un día cuando mi hijo era pequeño, yo compré una bolsa de galletas, yo le regalé. Mi hijo estaba comiendo bien, yo le dije, hijo mío, una galleta. Que mi hijo abrió bolsa de galletas. Ese cogió uno, no pedazo completo, sino pedazo roto. Ay, mi hijo pobrecito. Yo tengo capacidad para regalar 10 bolsas de galletas. Amén. Pero para mi hijo, una galleta era más grande que su papá. Ay, Dios mío. Los hermanos, Dios tiene todo. Amén. Amén. Los hermanos no caminamos tacañamente. ¿Sabe? Dios nos dice, deme. ¿Por qué Dios dice deme? Porque eres pobre. Él tiene necesidad. No. ¿Por qué Dios dice deme? ¿Por qué? Para darnos 2 veces, 3 veces más grande. ¿Cierto o no? Sí. ¿Sabe? El que nosotros hagamos para el Señor nos haga incomparable. Nosotros hagamos, no sé, como alcohólico, ¿no?
para ofrendar. No. ¿Por qué no puede hacer así? No. Los hermanos, nosotros ofrendamos. Por ejemplo, nosotros ofrendamos 100, Dios nos da 500. Dios no es pobre para pedirnos, sino Dios nos dice, deme. ¿Por qué? No para robar cosas de nosotros, sino para enseñarnos que todo lo que yo tengo son de Dios. Amén. Ya, primera bendición es, somos salvos. Segunda bendición, servir a Dios. Tercera bendición es, todos nuestros problemas ya no son de nosotros, sino son de Jesucristo. Amén. Entonces, Jesucristo trabaja por nosotros. Jesucristo pelea por nosotros. Jesucristo obra por nosotros. Esas tres bendiciones nosotros tenemos. Usted sabe, Dios ayudó a Gabaonitas. Mismo Dios también nos ayuda. Yo estoy agradecido delante de Dios por medio de esa bendición tan grande. Primero, somos salvos. Segundo, Dios nos ha hecho para servir a Dios. Tercero, ya todos nuestros problemas no son de nosotros, son de Jesucristo. Él peleará por nosotros, Él trabajará por nosotros. Con esa confianza, los hermanos, caminamos delante de Dios. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Caminamos con Jesucristo. Gracias, hoy hasta aquí, vamos a orar.